Listo. Pues bienvenidos todos a la sesión de septiembre de 2025. Yo soy la doctora Adriana Vallejo. Un gusto que nos acompañen el día de hoy para dar inicio a estas capacitaciones para emprendedores en el sector salud, que son de mucho interés para todos nosotros y también de mucha utilidad para quienes van comenzando en el mundo del emprendimiento en el sector salud. Entonces, antes de comenzar, me gustaría platicarles qué es las capacitaciones para emprendedores en el sector salud. Se llevan a cabo en formato virtual, dirigidos a emprendedores en el sector salud en fases tempranas que trabajan con diferentes objetivos de desarrollo sostenible, utilizando diferentes herramientas como salud digital, dispositivos médicos, inteligencia artificial, realidad aumentada, wearables, biotecnología y otras tecnologías. Es organizado por Hacking Health Monterrey, Health Ideas y el Centro Mexicano Pro Bono, también en conjunto con diferentes despachos de abogados que en un momento más vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Eh, y antes de comenzar, me gustaría darle la palabra a Marian Ordóñez, del Centro Mexicano Pro Bono, quien el día de hoy nos presentará un poco más acerca del centro. Bienvenida, Marian. Hola, buen día. Buen día. También, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por la presentación. Justamente soy Mariana Ordóñez, coordinadora operativa del Centro Mexicano Pro Bono, y hacemos estas colaboraciones de capacitación con Hacking Health. Les voy a compartir rápidamente quiénes somos y lo que hacemos desde el Centro Mexicano Pro Bono. Voy a compartir pantalla. Ahí ya pueden verla, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí, ya se ve. excelente. Bueno, pues somos una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada en el 2015 por Ivette Montero. Ivette Montero es abogada corporativa con más de 20 años de trayectoria y crea el centro con el objetivo de poder fortalecer la cultura de la legalidad en México. Nosotros somos lo que se considera una clearing house, somos una institución puente, creamos puentes entre quienes tienen esta necesidad de asesoría legal y no cuentan con recursos económicos y entre aquellas firmas de abogados y áreas jurídicas internas de empresa que están dispuestos a brindar estos servicios legales completamente gratuitos. ¿Y por qué completamente gratuitos? Porque se hacen por el bien común y justo la palabra pro bono deriva del latín pro bono público, que quiere decir por el bien común o por el bien público. Y en México, en el 2018, se lanzan los estándares Pro Bono México, que justamente definen al trabajo legal pro bono como una prestación de servicios gratuitos, servicios jurídicos gratuitos, sin expectativa de retribución económica, con la única finalidad de que sea por el bien común. Nosotros, desde el Centro Mexicano Pro Bono, trabajamos con 4 grupos poblacionales, trabajamos con individuos, con personas dueñas de microempresas, emprendedores sociales y organizaciones de la sociedad civil. Y de estas se derivan nuestros ejes de acción. Primero es el fortalecimiento legal a organizaciones de la sociedad civil y a emprendedores y a individuos por medio de asesoría y representación legal. Este puede ser en aspectos societarios, gobierno corporativo, fiscal, prevención del lavado de dinero, laboral, propiedad intelectual, privacidad y protección de datos personales y algunos otros temas legales, dependiendo de las materias del derecho en las que necesiten la asesoría legal. Como segundo eje de acción tenemos el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Esto lo hacemos por medio de 2 acciones. La primera son capacitaciones y talleres que se brindan a organizaciones de la sociedad civil y a microemprendedores que puedan contribuir a su fortalecimiento institucional desde la vista legal, así como también guías, manuales y podcasts para difundir conocimiento jurídico de forma muy clara y detallada a todos los sectores de la población, con la única finalidad de que puedan tener un poquito más de acceso al conocimiento legal en distintas materias. Como pueden ver en pantalla, aquí tenemos algunos de los manuales y guías que hemos publicado durante los años en colaboración con firmas y empresas de la red Pro Bono MX. Y tenemos también nuestras alianzas, que son con quienes compartimos estas asesorías, las capacitaciones, talleres y algunos proyectos especiales.
Y por último, tenemos a nuestra red de abogadas y abogados pro bono, que se divide en dos grandes bloques. Por un lado tenemos a las firmas legales y por otro a los jurídicos de empresa. Las firmas legales son de la más alta calidad. Trabajamos con las mejores firmas del país, quienes brindan justo estos logos que ven aquí son quienes brindan estas asesorías legales y las capacitaciones. Nosotros solos somos el puente entre quienes necesitan la asesoría legal y entre esta firma de abogadas, abogados y áreas jurídicas internas de empresa. Por último, les dejo información de contacto, el número de teléfono, correo electrónico y también un QR que los lleva directamente al formulario para solicitar asesoría legal gratuita y completamente personalizada. Por favor, si tienen alguna necesidad de asesoría legal, no duden en contactarnos, sea derivado de esta capacitación o derivado de algún tema o un hueco legal que ustedes hayan detectado dentro de sus emprendimientos o en los que quieran fortalecimiento legal. Por favor, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias, Adriana. Elian, muchísimas gracias por este Gracias. por el espacio para presentar al centro. Elian, muchísimas gracias por aceptar esta capacitación. Pues ahora sí los dejo con Adriana y con Elian para que puedan conocer un poquito de quién es Elian, de su trayectoria y podamos comenzar con la capacitación. Bien, pues muchas gracias. Voy a presentar nada más a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Elian Ávila, consejera especializada en protección de datos personales y ciberseguridad. Ella cuenta con una amplia experiencia asesorando a organizaciones nacionales, internacionales y firmas legales globales en el cumplimiento regulatorio, elaboración de avisos de privacidad, políticas y procedimientos, atención de solicitudes ARCO, gestión de vulneraciones de datos, transferencias nacionales e internacionales y tratamiento cotidiano de datos, incluidos sensibles y laborales. También representa a clientes ante el regulador en materia de datos personales e impugnando sanciones. Además, es experta en litigio constitucional, administrativo y en competencias económicas. Un gran gusto que nos acompañe. Por otra parte, queremos presentar al despacho de Mijares Aygoitia Cortés y Fuentes, del cual forma parte la licenciada. Es una firma mexicana con más de 30 años de experiencia brindando servicios jurídicos integrales. Se especializa en transacciones financieras, mercados capitales, fusiones y adquisiciones, competencias económicas, litigios fiscal, energético, entre otros. Y es un gusto que nos acompañe el día de hoy aquí para dar esta presentación. Sin más, me gustaría ceder la palabra a la licenciada Elian para que dé su presentación. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Voy a compartirles una presentación y, a ver, déjenme si la pueden ver. Espero que ya la puedan ver. La intención de esta capacitación es básicamente que ustedes entiendan qué es un dato personal, sobre todo qué son los datos personales sensibles, que es básicamente con los que se trata en materia de salud, cuáles son sus obligaciones legales y entender el por qué tienen que cumplir, cuáles son los riesgos de no cumplir con esto y también cuáles son las medidas preventivas que tienen que llevar a cabo cuando tratan este tipo de datos. Y solo para hacer un poco de memoria, como recordarán, hace más o menos 20 años el tema de los datos personales era algo que pues la verdad nadie tomaba en consideración. Es algo ya más reciente, me refiero a las últimas 2 décadas, que empezaron a haber más regulación en materia de datos personales y que empezó a haber más campañas de concientización de cuida tus datos personales. Y la razón es porque los datos personales finalmente es información que vinculada a una persona que utilizada de una manera ilegal o indebida puede causarle una afectación patrimonial o moral o cualquier tipo de daño que evidentemente hace que las obligaciones para protegerla sean tanto de las personas que recaban estos datos, tanto como de las empresas. Entonces, primero voy a empezar a explicarles cuál es el marco legal, dónde está regulado. Pues a nivel constitucional, el artículo 16 dice que la protección de los datos personales es un derecho humano. Entonces, esto otorga el poder a toda persona física para que sus datos sean tratados de manera lícita a fin de garantizar su privacidad y decidir quién puede tratar sus datos personales y para qué fines. Es decir, están protegidos en el nivel más alto que hay legal, que es la Constitución.
Anteriormente, hasta este año, en el año 2011, se emitió una Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esta ley en su momento, pensemos en 2011, era muy novedosa porque era incluso antes de que se emitiera la regulación en materia de datos personales europea, que ahora se entiende que es como que la que más abarca y la más proteccionista a nivel mundial. Esta ley fue anterior. Entonces fue un parteaguas, al menos para Latinoamérica, respecto al tratamiento de datos personales. Pero este año hubo una modificación regulatoria a nivel constitucional para desaparecer algunos organismos constitucionales autónomos, que me imagino que han escuchado mucho el tema, de, por ejemplo, de la desaparición del INAI, que era el organismo que anteriormente trataba el tema de datos personales y también el tema de transparencia. Pero en materia de datos personales desapareció y ahora quien ya dejó de ser un organismo constitucional autónomo, es decir, que lo preveía de manera independiente del gobierno, bueno, no como parte del gobierno, pero no dependía de ninguna de las tres ramas, sino que ahora es un organismo que depende del Poder Ejecutivo y es a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que está la Unidad de Protección de Datos Personales. También tenemos que distinguir que hay dos leyes en la materia. La que regula a los particulares, es decir, cuando una persona que no depende del gobierno trata datos personales, se regula por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y por el otro lado, existe otra ley que regula a las autoridades que tratan datos personales. Es decir, si ustedes van al Seguro Social o el tema bueno, del Seguro Social, tanto privado como público, todo el tema de datos personales no lo regula esta ley, sino que lo regula la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Lo que vamos a hacer en esta capacitación es enfocarnos en la ley que está dirigida a los particulares que tratan datos personales. El primer punto es entender qué es un dato personal. Aquí, un dato personal, si ustedes dicen, por ejemplo, mi tipo de sangre es A positivo, y yo tengo escrito en una hojita A positivo, realmente no es un dato personal, es un simple dato. ¿Por qué? Porque yo no sé ese A positivo a quién corresponde. Pero si, por ejemplo, tengo yo un teléfono y existe ahí un listado de personas que tienen ese teléfono, es decir, existe una guía, y yo a través de ese teléfono puedo identificar quién es la persona a la que corresponde, se convierte en un dato personal. ¿Por qué? Porque ese dato me vuelve identificable. Entonces, cuando yo tengo datos totalmente desagregados, de los cuales no puedo identificar a quién corresponden, se convierten en meros datos. Pero cuando son datos que pueden llevarme a identificar a una persona física, en ese caso se convierten en datos personales. La ley lo dice como es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Ejemplos son nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, número de pasaporte, una fotografía, CURP, RFC, es decir, cualquier información que permite identificar. Por ejemplo, si yo voy en mi automóvil y tengo mis placas, pues esas placas podrían llegar incluso a identificarme por ser el titular de ese automóvil, por lo tanto se podría convertir en un dato personal. Aquí lo importante es cuando pueda llegar ese dato aislado a identificarme o junto con otros datos llegar a identificarme. Por ejemplo, si yo no pongo em, A positivo, sino pongo mujer mayor de 30 años con domicilio en tal con tipo de sangre A positivo, eso ya me puede llegar a identificar, ahí se convierte en un dato personal. Entonces, esta identificación no tiene que ser simplemente directa, puede ser también indirecta, es decir, a través de otro tipo de bases de datos o cualquier información que pueda llegar a saber quién es esa persona. Ahí es cuando se convierte en un dato personal. Y también es importante considerar que los datos personales únicamente pertenecen a las personas físicas. Una empresa no tiene datos personales. Una empresa tiene datos confidenciales y tiene información sensible, pero no tiene datos personales. Solamente es un dato personal cuando corresponde a una persona física, es decir, a un individuo. Dentro de las categorías de datos personales existe una subcategoría de lo que es un dato personal sensible. Estos datos personales son los datos que pueden utilizarse por cualquier persona para afectar a otra en su esfera más íntima, o que su utilización indebida puede dar lugar a discriminación o lleve un riesgo grave para esta. Entonces, es cualquier información que si alguien la conoce, me puede llegar a afectar. En términos generales, cualquier dato podrías decir me puede afectar si alguien lo conoce, pero estos son los que vulneran más tu esfera íntima, los que tú tratas de mantener en secreto. Esos son datos personales sensibles. No es un catálogo cerrado, sino que es un catálogo abierto, entonces hay muchos datos que pueden llegar a ser sensibles, aunque, por ejemplo, la geolocalización puede que sea o no un dato sensible, o los datos biométricos pueden o no ser un dato sensible dependiendo de cómo lo utilices.
Pero de manera enunciativa, más no limitativa, la ley nos dice que los datos personales sensibles son, por ejemplo, los que te pueden identificar tu origen racial o étnico, tu estado de salud, tanto presente como futuro, información genética, tus creencias religiosas, filosóficas, morales, tus opiniones políticas o tu preferencia sexual. Son algunos ejemplos de los que podrían ser datos personales sensibles, pero como les dije, por ejemplo, los datos biométricos pueden llegar o no a ser sensibles dependiendo de cómo se utilicen. Lo que sí es muy relevante es que toda la regulación y todos los criterios, tanto nacionales como internacionales, señalan que los datos de salud, tanto presente como futuro, son datos personales sensibles. Ahora, ¿qué entiendo yo por un tratamiento de datos personales? Cuando les digo, todas las personas que traten datos personales tienen que cumplir con esta ley. Tratar datos personales es cualquier operación o conjunto de operaciones que lleves a cabo mediante procedimientos tanto manuales como automatizados con datos personales. Me refiero a manuales si les pides en una hojita que vayan llenando la información o automatizados que si tú tienes, por ejemplo, una app y ahí ponen ahí su información y eso te genera a ti como una base de datos personales, también es una forma automatizada. Y tratamiento, la ley, la verdad es que incluye casi cualquier uso que hagas de los datos. Es obtención, cuando los recabas, los usas, los registras, incluso si tú no los recabas, pero simplemente los organizas, los conservas, elaboras datos personales, utilización, transfieres datos personales a otra persona, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, disposición. Es decir, básicamente lo que dice la ley es cualquier actividad que realices con datos personales, creo que pusieron ahí todas las que se les ocurrió al legislador para decir todo lo que hagas con un dato personal hace que tú estés obligado a cumplir con esta ley. ¿Quiénes son los sujetos obligados? ¿A qué personas va dirigida esta ley? Pues son todas las personas físicas o morales, es decir, si tú como individuo, siendo un doctor, o tú como empresa, o sea, tienes una empresa de carácter privado, acuérdense que les dije que la regulación para las autoridades es otra, esta es para los que tienen carácter privado. En el desarrollo de tus actividades tratas datos personales. Solo hay dos excepciones aquí, que son las sociedades de información crediticia, comúnmente conocidas como buro de crédito, que tienen otra legislación específica, y las personas físicas que recaban datos o los almacenan para uso exclusivamente personal. Un ejemplo muy claro es cuando le pides a alguien su teléfono. No tienes que tener tu aviso de privacidad de, oye, así es como voy a tratar tu información, sino que es para uso personal de, me puedes dar tu teléfono para cualquier actividad eh, sin fines comerciales. Es decir, si su finalidad es de divulgación o fines comerciales, ya se convierte en un dato personal. Y ya eres un sujeto obligado, perdón, a cumplir con esta ley. Los, aquí es importante distinguir que existe esta ley respecto de sujetos obligados, la distinguen dos, los responsables y los encargados. El responsable es una persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales. Es decir, todo el tratamiento que les acabo de decir que es lo que conlleva. Si tú eres el que decide sobre cómo almacenar, el cómo recabar, cómo tratar, cómo transferir datos personales, eres un responsable. Por el otro lado tenemos los encargados, que son personas físicas o morales que solas o conjuntamente con otras tratan datos personales por cuenta del responsable. Aquí traté de ponerles un ejemplo enfocado como el sector salud. Es un hospital privado recopila los datos personales de sus pacientes para brindarles atención médica. El hospital decide sobre qué datos solicita, para qué los usa y cómo los conserva. En este caso es un responsable. Pero supongamos que el hospital subcontrata a otra empresa que lleva a cabo sus servicios de nube, es decir, su almacenamiento de toda la información que tiene. Esta empresa que provee el servicio de almacenamiento en la nube realmente no está recabando los datos personales de las personas, sino que simplemente le está prestando un servicio al hospital que lo está subcontratando para tratar estos datos. Entonces lo hace por cuenta y a nombre del responsable. Incluso tú como individuo que vas al hospital no te enteras de la existencia de esta empresa, sino que es algo que tú, para ti el responsable siempre va a ser el hospital, no va a ser esta empresa que almacena los datos en la nube. ¿Por qué? Porque tú no sabes de su existencia. Para ti, tú, si quieres hacer alguna reclamación, siempre va a ser directamente con el responsable. Pero también hay que considerar que existe esta figura de encargado. Entonces, para distinguir si eres un responsable o un encargado, es para saber si tú decides o no sobre el tratamiento. El responsable decide sobre qué hacer con los datos personales y el encargado solo actúa a nombre y cuenta, es decir, por instrucciones del responsable y no puede hacer nada más con los datos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y subcontrato a alguien que se encargue de mi facturación,
y para mi facturación le tengo que dar datos personales como el nombre de mis empleados, su RFC, su cuenta bancaria, es un encargado, porque esa empresa no está recabándolos directamente de los empleados ni decide qué va a hacer con esa información, sino que solo está obedeciendo las órdenes que yo le doy y por lo tanto, para mi individuo que di la información a la empresa, él no existe. El responsable va a ser siempre quien me da la cara. En materia de datos personales, existen diferentes principios que son los que rigen la materia. Estos son básicamente a nivel mundial. Evidentemente hay algunas modificaciones de legislación en legislación, pero estos son los principales en todo el mundo y son los que aplican a México. El primer principio es de licitud. Tú solo puedes recabar los datos personales conforme a la ley, sin engaños ni fraudes. Es decir, solo puedes recabar los datos para fines legales. Como el nombre lo indica, tu finalidad tiene que ser algo legítimo, algo que puedas hacer legalmente. El segundo principio es de los más importantes, y no por decir que es el más importante de todos, el consentimiento. Para que tú puedas recabar un dato personal, tienes que contar con el consentimiento de la persona de la cual lo recabas. El consentimiento se puede dar de dos maneras, expreso o tácito. El consentimiento expreso es cuando la persona te dice por una acción afirmativa, es decir, te dice sí o te palomea o incluso te firma que puedes tratar sus datos personales. El tácito es cuando pone a tu disposición, es decir, lo tienes disponible el aviso de privacidad y no dice que no trates sus datos. Es decir, si lo tiene disponible y la persona no te dice que no, se entiende que dio su consentimiento tácito. Pero ojo, en el tema de datos personales sensibles, que son los temas de salud, siempre se requiere un consentimiento expreso y por escrito. Es una excepción de la ley. Entonces, tú tienes más bien que solicitar cuando recabes datos personales sensibles el consentimiento expreso, es decir, que te autoricen utilizar sus datos personales y que te lo firmen o que te pongan un checkbox y tú tengas prueba de que por escrito te lo autorizaron. Si tienes a través de una aplicación que te llenen el checkbox ahí, que digan que sí autorizan el tratamiento de datos personales sensibles. Otro de los principios es el principio de finalidad. Solo puedes usar los datos para los fines establecidos en el aviso de privacidad. Ahorita vamos a hablar del aviso de privacidad, pero es básicamente para la razón que te los dieron. Aquí tenemos que distinguir que puede haber dos tipos de finalidades. La primera son las finalidades primarias, es decir, las razones por las cuales se tienen que dar los datos para tú cumplir o prestar el servicio que estás ofreciendo. Por ejemplo, si yo te quiero prestar el servicio de salud, necesito tu nombre, tu domicilio, tu teléfono, tus datos, es decir, todos tus datos de identificación y de contacto. Necesito tus datos de salud, necesito tus datos de tu tarjeta bancaria para que yo pueda prestarte ese servicio. Si no me los das, no te lo puedo prestar. Esa sería una finalidad primaria. Y una finalidad secundaria son los datos que no forzosamente te tienen que dar para que tú puedas prestar el servicio. Por ejemplo, tus datos para que yo te pueda mandar publicidad o tus datos para que pueda recomendarte con terceros. Es decir, esa información realmente no es la finalidad para la cual tú estás prestando el servicio. Por lo tanto, se le considera finalidad secundaria. Y en el aviso de privacidad tienes que distinguir muy bien cuando vas a pedir el consentimiento de las personas, cuáles son las finalidades primarias, es decir, obligatorias para que tú puedas prestar ese servicio, para las que realmente necesitas los datos, y cuáles son las secundarias, para qué podría utilizar tus datos que no es estrictamente necesario, pero pues me gustaría tener tu autorización para hacerlo. Por ejemplo, para mandarte más publicidad, para prestarte otros servicios, para mantenerte en mi base de datos, en caso de que seas un empleado, para que terminando la relación laboral yo pueda seguir recomendándote. Entonces, todo eso que no es estrictamente necesario se convierte en una finalidad secundaria. Pero lo importante es que la persona sepa cuáles son las finalidades para las que vas a utilizar sus datos. El siguiente principio es la calidad, que es básicamente que los datos que tienes que tener, tienes que procurar que sean datos correctos, es decir, exactos, completos y actualizados. Evidentemente aquí dependes de que la persona te otorgue su información, pero si tú sabes que la información de la persona cambió, tienes la obligación de tratar de mantenerla correcta, es decir, pedirle su actualización para que tus datos siempre se mantengan de una manera actualizada. La siguiente es el principio de información. Como les dije, les voy a hablar más adelante del aviso de privacidad, pero tú tienes que decirle a las personas para qué y cómo vas a usar sus datos personales. Entonces, esto normalmente se hace a través del aviso de privacidad, que es un documento en el que estoy segura todos al menos han escuchado alguna vez, que es donde tú les pones específicamente qué vas a hacer con los datos, qué datos estás recabando. Es decir, toda la información tiene que venir ahí para que ellos te consientan, acepten el tratamiento de sus datos.
El siguiente principio es de lealtad, que es de tú siempre que tengas un dato personal, tienes que protegerlo, tanto el dato personal como la privacidad del titular. Y lo importante es que tú lo protejas como protegieras tu propia información confidencial. Ese debe ser tu estándar. Si yo toda mi información financiera la protejo con todas estas claves, la protejo poniéndole en lugares donde no todos tienen acceso, las protejo de que no tengan ciberataques poniéndole firewalls y todo eso, también los datos personales que recabas tienen que tener esas medidas de seguridad. La siguiente es proporcionalidad. Solamente puedes recabar los datos personales que sean estrictamente necesarios y relevantes para el servicio que estás prestando. No puedes decir, necesito todos estos datos personales por si alguna vez los llego a necesitar. Un ejemplo que muy común en consultorios es que, por ejemplo, te piden este, religión. Puede ser que en el tema de salud sí requieras el religión, porque puede haber algunas religiones, por ejemplo, que no permitan una transfusión de sangre, pero hay veces que para lo que estás prestando no necesitas saber la religión de la persona. Entonces, ese sería un dato personal sensible, que si no lo requieres, no tienes por qué solicitarlo. ¿Por qué? Porque quita el principio de proporcionalidad. ¿Para qué pido un dato que realmente a mí no me es útil? Y nada más estoy generándome una obligación adicional de cuidar un dato y que si se llega a vulnerar, voy a tener un problema más grande por pedir un dato que realmente no necesitaba. Entonces, el principio aquí es, pido los datos que realmente estoy necesitando. Es el principio de proporcionalidad. Y el principio de responsabilidad es básicamente que tengo que velar y responder por el tratamiento de los datos personales. Cuando hablo del tema de velar, ay, perdón, creo que es la siguiente lámina. No, ahorita les digo, pero cuando digo el tema de velar, significa que tengo que tener todas las medidas de seguridad, tanto físicas como técnicas o administrativas, para proteger los datos. Tengo que tener las políticas internas y los avisos de privacidad para regular, para que las personas sepan cómo se protegen sus datos y yo al interior de mi organización o yo mismo saber cómo manejar esta información. Y por último, tengo que responder en caso de que tenga una vulneración o como se conoce en inglés, un data breach, saber qué hacer y a quién le tengo que informar. Entonces, hablando ya de las obligaciones específicas en la materia, para que todos ustedes sepan si tratan datos personales, sobre todo de salud, qué tengo que hacer, lo primero es tener un inventario de datos personales. Y no me refiero a que tengan una base de datos, sino que ustedes sepan qué tipo de datos personales tratan, para qué los tratan y qué hacen con esa información. Es decir, tienen que hacer como una línea estructurada, una cadena de custodia de su dato. Es decir, por ejemplo, yo necesito para lo que ofrezco recabar nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico, mis datos de identificación. Ok, eso es algo que va en mi inventario. También necesito una copia de su identificación oficial, necesito su CURP y necesito también sus datos de salud, que pueden ser su presión arterial, su temperatura, no sé si tipo de sangre, es decir, toda esa información que necesito recabar, tengo que saber qué es lo que pido. Lo pongo en mi inventario. Ahora, tengo que saber para qué estoy recabando esa información. La finalidad, la recabo para tal cosa, darlos de alta en el sistema, para poder prestar el servicio. El segundo es, ¿qué hago con esta información? ¿La transfiero o no la transfiero? ¿Me la quedo yo nada más o se la doy a alguien más? Se la doy a alguien más, ¿ok? ¿Para qué? Esto les va a permitir a ustedes tener una visibilidad general de qué datos tratan y para qué. Y la ley, la verdad es que sí te obliga a tener este inventario de datos. Entonces, básicamente no tiene que ser un documento muy complejo. Yo lo que hago normalmente es un documento en Excel donde pongo la trazabilidad de mis datos. ¿Qué datos pido y qué hago con ese dato? ¿Dónde los almaceno? ¿Están en mi computadora o están en archivos? Para que yo sepa y pueda, en el caso de que haya alguna vulneración y que alguien diga, oye, no cumpliste con tus obligaciones y te denuncie, decir, no, sí, yo sé qué datos trato y cómo los protejo. Ese es el primer paso, tener tu inventario. El segundo es el aviso de privacidad. Como les dije, el documento básicamente más importante en la materia del que seguramente todos conocen es un aviso de privacidad. ¿Qué es? Es un documento que puede estar, que no tiene que ser forzosamente un documento físico, sino que también puede ser un documento electrónico, incluso auditivo, porque muchas veces te lo dicen por teléfono cuando te van a recabar tus datos, que es que el responsable, donde tú que eres el que trata los datos, informas al individuo, al titular, cómo, para qué y con qué medidas trata sus datos personales. ¿Cuáles son los elementos clave? Tu aviso de privacidad debe contener la identidad y domicilio del responsable. Es decir, siempre tienes que poner quién trata los datos, ya sea que seas una empresa, poner la denominación, ya sea que seas una persona, tu nombre como persona física,
con tu domicilio, puede ser de tu empresa, de tu trabajo, donde trate los datos personales. Luego tienes que poner qué datos personales tratas. Puedes decir, voy a recabar datos de identificación, datos de salud, perdón, datos de identificación, datos patrimoniales, es decir, todo el tipo de datos que trates. O puedes poner el listado, nombre, teléfono, dirección, RFC, es decir, toda la información la pones ahí. Y si tratas datos de personales sensibles, tienes que ponerlo expresamente en un apartado aparte, poner, se tratan datos personales sensibles consistentes en datos de salud, datos biométricos, datos de origen racial o étnico, es decir, eso lo tienes que poner expresamente. ¿Por qué? Porque acuérdate que tienes que recabar su consentimiento expreso y por escrito. Entonces tienes que poner ahí que trata sus datos personales sensibles y al final recabar su consentimiento. Después, como ya hablamos, tienes que poner cuáles son tus finalidades primarias y secundarias del tratamiento, lo más desglosado que puedas. Mis finalidades primarias van a ser desde prestar el servicio, y lo pones ahí, como también mandarle su factura si es que la requieren, poder hacer los cobros, poder contactarlos. Y secundarias, acuérdense que normalmente son temas de mercadotecnia y prospección de datos. Por ejemplo, voy a usar su información para hacer bases de datos con fines nada más analíticos que realmente no se requieren, pero tienes que poner ahí para qué finalidades primarias y secundarias. Y derivado también de este uso de los datos finalidades, tienes que ponerles opciones y medios para limitar el uso y divulgación de los datos. Es decir, si tú no quieres que use tus datos personales para mi finalidad secundaria como de mercadotecnia, tienes que mandarme un correo a este correo. O si lo tienes de manera electrónica, ponerle en checkbox que no quieres que se traten tus datos personales para esa finalidad. Es decir, les tienes que decir ahí qué opción y medio tienen ellos para limitar el uso de sus datos o divulgarlos. Después, vamos a hablar ahorita ya en específico de los derechos ARCO, pero tienes que poner en tu aviso de privacidad cuáles son las formas en donde ellos te pueden contactar para ejercer estos derechos. Los derechos ARCO, adelantando un poquito lo que voy a explicar más adelante, son los derechos que tienen las personas para acceder, rectificar, cancelar o oponerse al tratamiento de sus datos. Es decir, si yo, persona física, le pido a una persona, le pido a un responsable que me diga qué datos tiene mío, aquí estoy ejerciendo mi derecho de acceso. Dime qué datos tienes míos. Y yo me doy cuenta con los datos que me da que mi domicilio está mal, le digo, oye, quiero ejercer mi derecho a rectificarlo, es decir, cambiarlo. Mi dato correcto es este y se lo proporciono. Pero también puedo decir, quiero ejercer mi derecho a cancelarlo. Borra tú el dato que tienes, que ya no me está sirviendo, que ya no quiero que lo tengas porque es para una finalidad secundaria. O si es una finalidad primaria, ya no quiero que mantengas este dato porque quiero terminar mi relación contigo. Y la última es oponerte. Ya no quiero que uses mi dato para esto en específico, que era la finalidad secundaria. La diferencia entre cancelación y oposición es cancelación es borra mis datos por completo y oponerme es no quiero que los uses para esto en específico. Ahora, les voy a decir más adelante, pero en el caso de la rectificación, de la cancelación, cuando les piden que borren un dato, no simplemente a veces pueden borrarlo, sino que tienen una obligación legal a veces de mantenerlo por cierto tiempo. En ese caso entra algo que se llama periodo de bloqueo. Esto significa que el dato personal ya no lo puedes utilizar para prestar el servicio, pero lo puedes mantener en tu base de datos sin usarlo durante el tiempo que dura tu obligación legal. Por ejemplo, si tengo una obligación legal de mantener los registros por 10 años, ahí puede estar el dato por 10 años sin que tú lo utilices en un término que se llama bloqueo. Es decir, el dato está bloqueado, no lo estoy utilizando. También tienes que poner en tu aviso de privacidad si vas a llevar a cabo alguna transferencia, es decir, si se los vas a dar a otro responsable, ¿para qué? Y por último, ¿cuál es tu procedimiento para notificar los cambios al aviso de privacidad? Normalmente hasta abajo se pone que en caso de haber alguna modificación al aviso de privacidad, se publicará uno nuevo por el mismo medio o se les hará llegar, dependiendo de qué tan relevante sea el aviso de privacidad. Y esto es porque si tú vas a cambiar tus finalidades o vas a cambiar los datos personales que estás recabando y ya tienes el consentimiento de una persona, necesitas recabar nuevamente su consentimiento cuando vayan a modificarse. Es decir, yo voy a pedir un dato adicional que no viene en mi aviso de privacidad, tengo que volver a darle el aviso de privacidad actualizado y le tengo que recabar su firma. Entonces, la siguiente obligación de las que estábamos viendo es medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad tengo que tener? Perdón, se está moviendo. ¿Qué son las medidas de seguridad? Son aquellas acciones que yo tomo destinados a garantizar un uso adecuado de los datos personales. Básicamente, la ley te prevé tres medidas: administrativas, técnicas y físicas. Las medidas administrativas son las acciones organizacionales para gestionar la seguridad.
Un ejemplo es yo tengo políticas internas, tengo mi clasificación, tengo mi inventario y doy capacitaciones. Es decir, estoy organizacionalmente dentro de mi organización, llevo a cabo acciones para proteger los datos personales. Por ejemplo, a todas las personas que tratan datos personales les digo, oigan, este es un dato personal, esto es lo que pueden hacer y esto es lo que no pueden hacer, es decir, lo estoy capacitando y les digo, tienen que mantener confidencialidad de los expedientes que tratamos porque es información muy importante. Esas son mis medidas administrativas. Entonces, aquí lo más importante es que tengan, por ejemplo, políticas escritas donde pongan todo este tratamiento que dan. La segunda son las medidas técnicas, son las medidas tecnológicas o de sistemas, es decir, uso de tecnologías para proteger los datos, que son desde muy sencillas como tener contraseñas, tener un antivirus, encriptar la información, hasta cuando son medidas ya muy complejas, cuando tratas datos muy sofisticados que cumplen con las ISOs 25 y toda esa información, cuando ya son empresas muy grandes que tratan datos personales muy sensibles o a gran escala. Entonces, aquí un ejemplo es al acceder a un expediente electrónico, solo lo pueden hacer las personas que tengan la contraseña y tienen que ser personas que tengan acreditado que realmente necesitan entrar a esta información. Y por último son las medidas físicas, es decir, las que tú implementas en el lugar donde tienen los datos. Es tu protección de instalaciones y equipos, que son como controles de acceso, cámaras, borrado seguro. Y aquí es cuando tienes sus expedientes físicos bajo llave, con un acceso restringido a tus instalaciones o tus áreas críticas. Todo esto lo tienes que tanto implementar como ponerlo por escrito en alguna política, donde tú sepas, mis medidas de seguridad administrativa son y enlistarlas. Mis medidas técnicas son y enlistarlas, y mis medidas físicas son y enlistarlas. Y lo más importante es que se cumplan estas medidas, porque solo así vas a poder tanto proteger tus datos de manera preventiva, como en el caso de que llegues a tener una vulneración y te llegue a investigar la autoridad, puedas tú acreditar que sí cumplías con estas medidas y que las tenías debidamente documentadas. La siguiente obligación que tienes es la relación con terceros. Siempre cuando trates datos debes identificar si comunicas estos datos a un tercero. Acuérdense, cuando hablamos de terceros puede ser otro responsable o un encargado. Entonces, ¿cuál es la transferencia que se da de un responsable a un responsable? Es la comunicación de datos a un tercero distinto del titular, es decir, de la persona, o del mismo responsable, que va a tratar los datos para para sus propias finalidades. Es decir, se lo doy a otro tercero. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Como les dije en el aviso de privacidad, tienes que poner que tienes que informar, tienes que poner que vas a transferir los datos a quién y para qué. Y tienes que obtener el consentimiento de los titulares. Si son datos sensibles, en el aviso de privacidad te lo tienen que firmar expreso. Si no son datos sensibles, y por ejemplo voy a transferir nada más tu nombre, bastaría con un consentimiento tácito, es decir, poner en el aviso de privacidad que va a haber una transferencia, y si ellos no se oponen, significa que dieron su consentimiento. Mi sugerencia es, siempre que trates datos personales de salud y vayas a hacer una transferencia de datos, aunque no sea datos de salud, sí obtén el consentimiento expreso, porque de todas formas ya lo estás obteniendo para el tratamiento de los datos sensibles. ¿Cuáles son, un ejemplo? Un hospital comparte datos de pacientes con una aseguradora. La aseguradora va a tratar los datos personales para una finalidad distinta. Entonces, aquí se convierte en una transferencia de responsable a responsable. Por otro lado, tenemos la remisión. Tiene un nombre distinto. Cuando es una transferencia, es por un responsable, y en el otro caso se llama remisión cuando es a un encargado. Aquí es una comunicación de datos a una persona que va a tratar los datos a tu nombre, por cuenta y nombre tuyo. Como les expliqué, cuando no, lo que les expliqué de la nube, del almacén en la nube, realmente no va a tratar los datos para una finalidad independiente, sino para lo que tú le estás pidiendo. Aquí se conoce como remisión, y lo que tienes que tener es un contrato con esta persona. Muchas veces es el contrato de prestación de servicios, donde tiene que tener un apartado específico del tratamiento de datos personales. ¿Por qué? Porque este encargado solo puede usar los datos personales conforme a las instrucciones del responsable, es decir, lo que viene específicamente en el contrato, y lo ideal es que incorpores cláusulas de protección de datos. El ejemplo que veíamos es cuando se contrata una empresa de software donde va a administrar el expediente clínico electrónico. Aquí es de un responsable a un encargado y por lo tanto se conoce como remisión. La siguiente obligación es los derechos ARCO, que como ya les adelantaba, ay, una disculpa, se me está moviendo esto. Los derechos ARCO. Es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Acceso, ¿qué significa? Tengo el derecho de saber cuáles son los datos datos personales que estás tratando a mi nombre.
Y también significa saber para qué finalidad. Es decir, todo lo que tengas de mis datos, yo quiero saber para qué lo utilizas y qué utilizas, todo se llama acceso. Rectificaciones. Mi dato personal ya no está correcto, quiero que lo modifiques, ahí me lo piden a través de una rectificación. Cancelaciones. Ya no quiero que utilices mis datos personales, ya quiero terminar toda mi relación contigo, quiero que los borres y elimines. En ese caso estoy cancelando los datos personales. Y esta cancelación, como les dije, da lugar a que tú como responsable tengas que bloquear los datos durante el tiempo que legalmente estás obligado a mantenerlos. Por ejemplo, mis obligaciones fiscales o mis 5 años, si yo sé que que tengo que mantener toda la información durante 5 años y parte de esa información son mis facturas y esas facturas está tu nombre, tu RFC, yo no puedo simplemente como eliminarlas, sino que lo que hago es guardarlas y están en una fase de bloqueo. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar los datos más que para las obligaciones legales que tengo que cumplir. Pero yo, por ejemplo, ya no te puedo contactar para ofrecerte un servicio. ¿Por qué? Porque tú ya cancelaste toda tu relación conmigo. Entonces, solo puedo usar los datos para los fines legales que estoy obligado a mantenerlos. Y por el otro lado, tengo la oposición. Como les dije, hay diversas finalidades, las primarias y las secundarias. Mis secundarias son, por ejemplo, fines de prospección. Quiero usar tus datos para poder hacer bases de datos para aseguradoras. Y tú no quieres que utilice tus datos para eso. En ese caso, la persona se puede oponer a través del ejercicio de sus derechos de oposición. Es decir, me puede decir a través del correo electrónico o el medio que yo le he dicho en mi aviso de privacidad, no quiero que uses mis datos para esta finalidad. Esa es la oposición. Después, las medidas de responsabilidad. Como les dije en los principios, el último es de responsabilidad, pero es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque tiene muchas obligaciones vinculadas al mismo. La primera es que tengo que contar con políticas y programas de privacidad obligatorias y exigibles al interior de la organización o cuando soy una persona, yo mismo. Yo mismo tengo que tener mi política de cómo voy a tratar los datos personales, que está muy relacionada con el inventario. Yo voy a tratar estos datos personales para esta finalidad, no se los voy a pasar a terceros y todo eso lo tengo que tener por escrito en una política. La segunda es poner en práctica un programa de capacitación y actualización y concientización del personal sobre las obligaciones en materia de protección de datos. Si yo fui el que tomó esta capacitación, no me puedo guardar esta información para mí, sino que todas las personas que traten datos personales conmigo, es decir, dentro de mi organización, les tengo que comunicar cuál es la importancia y qué tienen que hacer y que conozcan esta política. Tienen que tomar este tipo de capacitaciones que les puedes dar tú mismo, pero el punto es que entiendan cuál es la importancia y cómo se manejan los datos en la organización, que es para lo que necesitas tu inventario y tu política. Después tienes que establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna, verificaciones, auditorías, ya pueden ser externas cuando son datos personales a gran escala o cuando es una organización muy grande, o tú mismo decir como cada tanto tiempo voy a verificar que mis medidas que estoy implementando realmente funcionen. Tienes que destinar recursos para instrumentar estos programas y políticas de privacidad que pueden ser tú mismos, revisar periódicamente estas políticas y tienes que disponer de mecanismos para el cumplimiento. Es decir, si yo conozco que alguien que trabaja en mi organización no está cumpliendo con estas políticas, tengo que tener medidas, por ejemplo, de sanciones, de ya no se le va a permitir manejar datos personales, se le van a acabar sus funciones o se le va a levantar una amonestación porque estén cumpliendo con estas políticas. Es decir, todo esto lo tienes que tener tú muy bien documentado para poder acreditar que cumples con las medidas de responsabilidad. Ok, otra de las obligaciones que hay, ay, no sé, otra de las obligaciones que hay es tener un departamento o un oficial de datos personales. A diferencia de otras legislaciones donde te piden que haya un DPO, que es un Data Protection Officer y que tiene obligaciones muy específicas y que incluso tiene sanciones en lo personal por incumplir, la legislación mexicana es un poco más abierta y te dice, tienes que tener un responsable dentro de tu organización, que puede ser tanto un departamento, es decir, un grupo de personas, como una persona encargada de los datos personales. ¿Y qué tiene que hacer esta persona? Básicamente, pues atender las solicitudes de los titulares, que es ejercer los derechos ARCO y fomentar la cultura de protección, es decir, verificar que realmente se cumplan las políticas, que haya políticas y se cumplan. Entonces, ¿cuáles son sus obligaciones como responsable cuando tratas datos? Designar al oficial o el departamento, definir cuáles son sus funciones, que puede ser a través de un manual de operación, documentar formalmente su nombramiento, ya sea en un acto, una sesión, es decir, un papel donde diga, se nombra a tal persona como oficial de datos personales para estas finalidades, para estas funciones y tiene la obligación de entregarnos un reporte bimestral respecto de su cumplimiento. Un ejemplo práctico es
Un hospital nombra a un oficial de datos personales para que atienda todas las solicitudes de los pacientes sobre sus expedientes, revisa que se cumplen las medidas de seguridad en los sistemas clínicos y reporta periódicamente a la dirección si hay riesgos o mejoras o si todo se está cumpliendo conforme a las políticas. Entonces, esta es otra obligación que tienes que cumplir. Y por último, bueno, casi último, les voy a hablar de las vulneraciones de seguridad. Este es un tema muy relevante porque es un tema que la verdad ya le ha pasado a casi todas las empresas que tienen amenazas, por lo menos, si no han tenido ya una vulneración, han tenido amenazas cuando tratan datos personales sensibles. Como les dije, los datos personales básicamente ya son dinero, es información que tiene un valor. En la Deep Web y en la Dark Web pueden encontrar se vende la base de datos de tal aseguradora, se vende la base de datos que contiene estos datos de tal banco. ¿Por qué? Porque las personas la utilizan para suplantar la identidad de otra persona o con fines comerciales, ofrecer servicios de, oye, yo sé que estas personas utilizan este medicamento, entonces les voy a ofrecer este servicio. O, es decir, toda la información que tienes de una persona tiene un valor. Y pues hay personas que lo usan de manera malintencionada. Entonces tratan de obtener esta información a través de hackeos. Cuando tú sufres una vulneración de seguridad, es decir, si ya te pasó, si no sirvieron tus medidas preventivas, que son las medidas técnicas, administrativas y físicas que implementaste, y ya te pasó, ¿qué dice la ley que tienes que hacer? En primer lugar, debes de informar al titular sobre la vulneración siempre y cuando se hayan afectado datos que significativamente afecten sus derechos patrimoniales o morales. Es decir, la ley no te obliga a informar en caso de cualquier vulneración de seguridad. Solamente tienes que informar cuando tu análisis haya arrojado que los datos que se hayan vulnerado son información que afecte derechos patrimoniales o morales. Ahora, no es un término exactamente definido. Entonces, ¿qué podría ser un derecho patrimonial o un derecho moral? Pues básicamente los derechos morales son pues datos personales sensibles, tus datos de salud, tus creencias, tu vida privada. Es decir, toda esa información sí se podría considerar que puede dañar tus derechos morales. Y patrimoniales o financieros, pues básicamente es toda la información relacionada con que te pueda afectar económicamente que conozcan este dato. Tus cuentas, tu historial crediticio, tus bienes seguros. Entonces, si estos datos fueron vulnerados, es decir, fueron robados, sí tienes que informarle a la persona para que la persona pueda protegerse. Ojo, si tú tienes tu información de una manera desagregada o desasociada, como les dije, que ya no pueden identificar que pertenece a ti, que se convierte en un mero dato y deja de ser un dato personal, no tienes que avisar. ¿Por qué? Porque ya no es un dato personal, sino que es un dato aislado que no le puede afectar en sus derechos patrimoniales o morales. Pero si tú confirmas que se afectaron datos personales que sí pueden afectarlos moralmente o patrimonialmente, es decir, datos personales sensibles y de salud o financieros y patrimoniales, sí tienes que avisarle. ¿Cuándo tienes que avisarle? Una vez que confirmas que sí se afectaron de manera inmediata. Ahora, la ley no te dice tienes que notificar a través de este formato, sino que básicamente te dice tienes que avisarle de la forma que tengas disponible, preferentemente un medio directo, es decir, correo electrónico, teléfono, en persona, correo postal. Pero si no puedes notificar a la persona, pues lo puedes hacer a través de medios públicos. Esto es cuando hay una vulneración de datos, por ejemplo, masiva. La verdad es que no es tan común que se haga, porque obviamente cuando una empresa dice, oye, tuve una vulneración y se afectaron estos datos, eh, trata de tener cierto control respecto de las personas a las que realmente identificó que se robó la información y pues obviamente trata de localizarlas de manera directa. Solamente si dice es una información masiva, entonces ya lo hace por medios públicos, como puede ser, por ejemplo, periódicos, ¿no? Entonces, esto hay que limitarlo. ¿Por qué? Porque la verdad es que puede ser más riesgoso, porque si alguien sabe que se robaron su información, puede como utilizarla para otros fines, la persona queda más vulnerable. Entonces, lo ideal es que sea de una manera directa. ¿Qué tienes que informarle? Pues la naturaleza del incidente, qué datos se vieron afectados, cuáles son las recomendaciones al titular y qué acciones correctivas inmediatas estás tomando y cómo puede contactarte para obtener más información. Honestamente, hay muchísimos robos de información de los que ni siquiera nos enteramos. Muchísimas empresas sufren hackeos y no nos llegamos a enterar. ¿Por qué? Porque se logra contener y no llegan a afectar datos personales que afecten tus derechos patrimoniales o morales. Entonces, solamente te llegarías tú a enterar cuando roban información que sea dato personal sensible o cuando sea un dato personal patrimonial. De ahí en fuera, si solamente tienen tu nombre o domicilio y sea información que podrían obtener de un medio público,
En este caso, muchas veces ni siquiera te enteras. Pero lo importante es saber que sí tienes que informar cuando sean datos personales sensibles o patrimoniales. ¿Qué pasa si no lo hago? No solamente si no informo sobre esta vulneración, sino en general si no cumplo con la ley, si no tengo un aviso de privacidad o si no cumplo con los principios que antes señalé. Pues la verdad es que normalmente la autoridad no está revisando a todas las personas. Lo que está haciendo es recibiendo las quejas. Si una persona física se queja del debido tratamiento de sus datos, va a presentar una denuncia. Y esta denuncia va a dar lugar a una investigación y esta investigación, si determina que no cumpliste, va a llevar a una imposición de sanción y después pues a ponerte una multa. Las multas en materia de protección de datos personales son muy altas. Van desde 100 UMAS, que es la unidad de medida que se va actualizando cada anualmente, hasta 320,000, que actualmente el monto es 36 millones. Es decir, te podrían multar hasta con 36 millones de pesos si usas los datos de manera indebida. Evidentemente, para llegar a esta cantidad, toman en consideración el tipo de dato, cuál fue la ilegalidad respecto al tratamiento y también, pues, cuáles son los ingresos de la persona que está cometiendo esta vulneración. No es lo mismo que sea una aseguradora, que sea un hospital, a que sea una persona física, ¿no? O alguien que trabaja en particular o que sea una startup, sino que sí va a tomar en consideración cuál es tu capacidad económica para imponerte esa multa. Pero pues siempre son multas gravosas porque las cantidades son muy altas. Y lo peor aún es que en caso de datos personales sensibles, estas se pueden duplicar, es decir, en lugar de ser 36 millones, se va hasta 72 millones. La verdad es que nunca se han impuesto multas así de altas y cuando se imponen multas muy altas, estas son impugnadas. La mayoría son a empresas como bancos o aseguradoras, pero pero sí ha habido casos específicos. Por ejemplo, un caso en la práctica fue de un médico que era psiquiatra, entonces utilizaba la información de sus pacientes para su libro y no tenía el cuidado de cambiar el nombre o cambiar los datos, ¿no? Sino que simplemente se utilizaba esta información. Entonces, obviamente, cuando los pacientes verificaron, vieron este reporte, ni siquiera un libro, era, me parece, una tesis, pero cuando vieron esta información sin que haya tenido el cuidado de modificarlo, pues presentaron una queja ante el INAI y le pusieron una sanción muy alta a este profesor, este profesor que era un médico psiquiatra. ¿Por qué? Porque utilizó datos personales sensibles y los divulgó sin tener el cuidado que debía y sin cumplir con la legislación en materia de protección de datos. Entonces, realmente sí tenemos que tener mucho cuidado en cómo se tratan estos datos personales, aunque seamos personas físicas, porque las sanciones pueden llegar a ser muy altas. Otro tema es que si tú utilizas una base de datos personales para una finalidad indebida como persona física, es decir, si la robas para venderla con fines comerciales, puedes hacerte acreedor a una sanción de prisión, es decir, es un delito que va desde los 3 meses hasta los 5 años de prisión. Entonces, tienes que cuidar mucho cómo trata los datos personales sensibles y dentro de tu organización que también no utilicen estos datos, por ejemplo, para robárselos y los vendan, por ejemplo, a terceros, porque aquí te puedes hacer acreedor a sanciones penales. Perdón, sé que fui muy rápido, esa es la capacitación, pero quería dejar lugar para preguntas porque sé que es un tema que abarca muchas aristas. Eh, la verdad es que traté de abarcar todas las obligaciones legales en el menor tiempo posible para que ustedes puedan hacerme sus preguntas. Muchísimas gracias por la ponencia, Elian. La verdad es que es muy interesante. No sé si hubiera alguna pregunta dentro del público que quisieran levantar la mano, abrir su micrófono. No tengan pena, ¿eh? O fui muy clara o no me entendieron nada, entonces, No, espero que sí te hayan entendido. Eh, pre- Previamente en el registro, algunas personas pusieron algunas preguntas. Creo que la mayoría ya las contestaste, de las que hemos pues recibido. Pero dame un segundo a ver si alguna por aquí. Estoy abriendo el Excel. Eh, mm, ok, no, estas ya la contestaste. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la información es de diferentes países? ese es un tema muy relevante y muy interesante porque
¿quiénes están obligados como les dije, el responsable es el que trata los datos personales. Tú puedes estar en México y tratas datos personales de una persona que está en el extranjero, si se considera o no un dato personal. La respuesta es que mientras tú trates el dato personal en México, tienes que cumplir con la obligación. Es decir, aunque la persona esté en otro país y su regulación sea distinta, sí tienes que cumplir con estas obligaciones. Pero, por ejemplo, si tú en México no tratas datos personales, sino que simplemente eres una empresa que se dedica al almacenamiento de las bases de datos, y quien recaba la información está en otro país respecto de extranjeros, es decir, tú solamente aquí eres como un host de los datos personales, pero no recabaste ni datos de mexicanos ni estás en México, en ese caso no te aplica la legislación. ¿Por qué? Porque, como les dije, tu figura es la de un encargado. Entonces, depende mucho aquí si eres el responsable del tratamiento o el encargado, pero lo que tienes que tomar en consideración es, mientras tú trates datos personales en México o respecto de mexicanos en México o de extranjeros en México, te aplica la regulación. Cuando estás en otro país, por ejemplo, ahora hay muchas aplicaciones tecnológicas donde realmente pues no está claro el país en el que están, ¿no? Pero si en esta aplicación tecnológica está tratando datos personales de mexicanos y está prestando el servicio en México, en ese caso sí te aplica la regulación. Si es una aplicación tecnológica que está en otro país y está tratando datos personales de mexicanos, pero prestando un servicio en el otro país, en ese caso le aplicaría la regulación del país donde trata los datos, aunque tú seas mexicano. Aquí aplica un tema de extraterritorialidad, porque realmente no tiene un punto de contacto con el país más que el que tú seas mexicano, pero la empresa no está aquí ni tratan tus datos aquí. Em, es un tema complejo. De hecho, hubo muchas, Sí. no en temas de salud, pero por ejemplo, en el INAI, que es el regulador anterior, había un tema muy interesante de TikTok, porque como saben, TikTok no es una empresa mexicana, es una empresa china, pero la gente metía sus datos personales, tenía videos que, como les dije, el video, la imagen es un dato personal, entonces no sabían si se regulaba o no en México. Entonces el INAI sí estuvo un tiempo analizando a través de una denuncia que tuvieron, viendo si podían ellos, sobre todo porque en China no tienen una regulación como la que tienen otros países, por ejemplo, como Europa o algunos estados de Estados Unidos o en Latinoamérica, incluso que protege mucho los datos personales, sino que en China su regulación es muy distinta. Entonces había personas que sentían una vulneración de sus datos porque sin querer salir en el TikTok salían atrás, ¿no? Entonces pues decían, oye, esto le compete o no a la autoridad mexicana, porque finalmente es una aplicación que la puedes bajar en México, que tiene a mexicanos que realmente están recabando sus datos, y al final se concluyó que sí había un punto de contacto, aunque la empresa no estuviera aquí. ¿Por qué? Porque la puedes bajar en México. O sea, tu celular sí te permitía bajar esa aplicación y por lo tanto sí te aplicaba. Pero como les dije, es un tema de muchas aristas. Entonces, lo ideal es que si tratas datos personales, ya sea en México o de extranjeros, pero que puedan tener un punto de contacto con México, sí cumplas con esta legislación. Sobre todo porque si cumples con esta, es muy probable que cumplas con la de otros países y entonces esto ya te ayuda a tener un marco normativo más amplio. Si cumplieras con la de Europa, te pedirían todavía más protocolos y más medidas. La de México es un poquito más laxa que la de Europa, no por mucho, la verdad, pero sí tiene algunas aristas distintas. No sé si haya más preguntas. Creo que pusieron A aquí ver, alguna. está bien. Eh, sí, ¿quién regula la ley después del INAI? Preguntan. Ahora es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que tiene una unidad especializada en protección de datos. De hecho, está muy chistoso porque si se meten a X o no, que antes era Twitter, sacaron como un video promocional con la música de La Ley y el Orden, poniendo Unidad de Protección de Datos Personales. Entonces, están tratando de como acercarse a las personas con ese tipo para que la gente realmente sepa que existen y que pueden, pues acercarse a ellos para proteger sus datos. Entonces, búsquenlo, está muy gracioso. Perfecto. Dice, ¿qué estrategia recomiendas para las pymes que no tienen un equipo legal para asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de datos? Cumplir con lo básico, es decir, tener tu aviso de privacidad. Cuando tienes tu aviso de privacidad, ya es como el documento maestro donde para llegar al mismo tienes que saber qué datos vas a tratar, entonces lo vas a poner ahí. Tienes que tener ahí un correo electrónico donde te pueden contactar, que ese puede ser como el de tu oficial o departamento de datos personales, es decir, la persona que recibe ese correo. Es decir, si tienes tu aviso de privacidad,
ya tienes el 90% de lo que necesitas cumplir, porque para hacerlo tienes que tener tu mapeo de datos, tus finalidades, y tienes que poner ahí cuáles son los medios para la protección de los derechos ARCO, por ejemplo. Entonces tú al interior de tu organización o de tu pequeña empresa vas a saber qué es lo que tienes que tratar y cómo vas a responder. Entonces, con que tengas tu aviso de privacidad es la primera y obviamente medidas básicas de seguridad. Y no solamente les digo con datos personales, sino en general con toda la información que estés tratando, ¿no? Entonces, todas esas medidas las tienes que tener. No sé si hubiera alguna otra pregunta aquí con nuestros asistentes. Y bueno, en lo que deciden, si me preguntan algo más, solo recalcarles que lo más importante es el consentimiento de las personas. Si tú tienes un documento donde diga que consienten el tratamiento de sus datos para lo que tú les dices que lo vas a utilizar, ya estás del otro lado. Es decir, si vas a recabar datos personales de salud, que te firmen por escrito que dan su consentimiento para tratar estos datos o que te pongan el checkbox acepto. Y ya con eso tú estás protegido de que estás prestando un servicio o recabando datos que la persona tiene conocimiento de qué y para qué. Mm. Si tú puedes demostrar la autoridad, si alguna vez se llegan a quejar y tú te puedes demostrar la autoridad de yo sí se los dije y aquí está, en ese caso pues ya estás protegido. Obviamente tienes que cuidar que no tengas una vulneración y como les dije, pues eso depende de las medidas que tomes pues básicamente cuiden la información como si fuera información propia, ¿no? Es el principio Claro. básico. Tengo una duda bueno, al menos esto yo lo he visto en otros lugares. No sé si aplica en México. ¿Es posible solicitar un consentimiento informado para información futura que no sea tratada en este momento? Sí puedes dentro de tu aviso de privacidad y es más, es muy común porque en tu aviso de privacidad realmente todavía no estás recabando la información, sino que al momento que la pides apenas vas a prestar el servicio. Entonces, es como proyectando a futuro de para qué puedo llegar a requerir tu información. Y ellos están dan su consentimiento a priori, es decir, antes de que realmente le estés usando. Entonces, sí puedes hacerlo tanto en un consentimiento informado, que es un documento por separado, o dentro de tu propio aviso de privacidad, poner todas tus finalidades y poner todo lo que se te ocurra. En el caso incluso de empleados, por si quieren hacer el aviso de privacidad para empleados, que también tendrían que hacerlo, pueden poner en el caso de despido para darlo de baja ante tal, 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 estás proyectando qué podría llegar a pasar en el caso de una terminación laboral. No está pasando, no estás recabando los datos para eso, pero es una proyección a futuro. Entonces, cuando pongan sus finalidades, véanse súper creativos y todo lo que se les ocurra para que puedan llegar a utilizarlo. Incluso me ha pasado que dicen, oye, tiene que salir de la ciudad esta persona y pues le tengo que pedir aquí sus datos del pasaporte y no estaba previsto. Pues pónganse creativos y pongan para cumplir con sus obligaciones laborales, incluyendo viajes, patrocinios, es decir, todo lo que se les ocurra, lo pueden poner en su aviso de privacidad. Perfecto. Creo que Víctor tenía una pregunta. Sí. Sí, gracias, Elian. Buen día. Excelente ponencia. Nomás ahorita ya me quedé con una duda porque nosotros somos un expediente clínico y a lo Ujú. mejor lo respondiste con diferentes avisos de privacidad, ¿no? Uno para empleados, a lo mejor uno para nuestros usuarios como doctores, pero también los mismos doctores tienen que dar un aviso y tener el consentimiento de sus pacientes con la información pues sí, que recaban en una consulta. Nada más pregunto por si ese es el deber ser o me estoy ahí confundiendo. Mira, depende cómo sea el tratamiento y cómo sea la transferencia de datos. Si el doctor voy a ponerte ejemplo, un doctor trabaja para un hospital, ¿no? Y el hospital tiene su aviso de privacidad que cubre a todos sus empleados que serían los doctores. En ese caso, basta con el aviso de privacidad, por ejemplo, del hospital para que ya cubra a todas las personas que trabajan para el hospital. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que sea un médico que presta servicios independientes y solo está como afiliado, en este caso, pues sí tendría este médico independiente que tener su propio aviso de privacidad y en el aviso de privacidad decir que va a transferir los datos a cierta empresa. ¿Para qué finalidad? Para tales. Es decir, tienes que documentar ahí quién realmente es el responsable del tratamiento. Muchas veces, y en los hospitales normalmente, pues es el médico directamente, ¿no? No es el hospital no se está quedando con la información, sino que el hospital está rentando su consultorio al médico y el médico es realmente el responsable. No sé en tu caso cómo funcione. O sea, los médicos son empleados tuyos, los médicos nada más son como prestadores de servicios o son independientes. Los médicos usan nuestra plataforma. Ay, perdón, no sé si soy yo, pero te escucho un poco cortado. Sí, se escuchó cortado. Sí, soy yo. Los clientes ¿Ah? son, o sea, nuestros clientes son los doctores
Ok, y ellos recaban la información de sus pacientes. O sea, nosotros somos un expediente clínico electrónico. ok. En ese caso, tú serías, en el ejemplo, el encargado. El doctor está recabando los datos personales de la persona física y la persona Ujú. física le da toda su información al doctor como responsable para que trate sus datos personales. Ahora, el doctor a ti realmente te estaría subcontratando para prestar otro servicio, que es el de tener el expediente, ¿no? Electrónico. Aquí, si tú con eso, si tú solamente actúas por nombre y cuenta del doctor, es decir, solo haces lo que el doctor te dijo respecto de su expediente, eres un encargado. Tú no tienes que recabar el consentimiento de la persona física. Solamente tienes que Ok. tener documentado con el doctor a través de un contrato cuáles son tus obligaciones legales y que solo vas a hacer lo que el doctor te esté diciendo. Ahora, si tú, además de prestarle servicios a este doctor, utilizas esta información para otra finalidad distinta a la que el doctor te dio, por ejemplo, tú se la quieres dar a una aseguradora de manera desagregada para que la aseguradora pueda tener más bases de datos, en ese caso tú te conviertes en otro responsable. En ese caso ya no Ok. es una remisión a encargado, sino que es una transferencia de responsable a responsable. Y aquí sí tendrías que tener el consentimiento de las personas físicas respecto de que son los pacientes del doctor, para que tú puedas usar la información para algo distinto a lo que ellos se lo están dando al doctor. ¿Cuándo recabas esta información? En el primer contacto que tengas con estas personas físicas. Ok. Entonces, para la práctica ahorita actual, el doctor sí debería estar recibiendo ese consentimiento y él es el responsable. Yo nada más como proveedor tengo esa parte de encargado Exacto, y como quiera, sí existe ese contrato entre nosotros encargados y el doctor responsable. correcto. Solamente te sugeriría que pongas una cláusula donde diga específicamente que en materia de protección de datos personales, Ajá. el responsable es el médico y ustedes actúan como encargados por nombre y cuenta del médico respecto de lo que ellos te digan que tienen que hacer. Para que siempre que, y te digo esto porque si hay una vulneración, el que sería responsable de sería el responsable, es decir, el El médico. doctor. Entonces, aquí Y de hecho, contractualmente tienen que estar protegidos. Ajá. sí, no, o sea, los datos pertenecen también a el doctor, ¿no? Entonces, Correcto. él es el responsable. Perfecto. Bueno, gracias. No, ¿de qué? Muy Gracias. interesante. Eh, por parte de Rodrigo, dice, ¿a quién le pertenecen los datos, por ejemplo, en un ensayo clínico y qué pasa con los datos personales de las personas que fallecieron? ¿Existe algún como testamento de datos? No, no existe como tal un testamento de datos y sí es un tema muy interesante porque sí ha habido algunos criterios del INAI en donde la verdad es que cuando una persona fallece, pues ya deja de tener datos personales que le pertenezcan a él directamente. Pero, por ejemplo, se consideraría como un bien que pasaría a sus herederos, ya sea que tengan o no un testamento, toda la información relativa a esta persona. Ahora, otro tema es que también tenemos que ver si legalmente existe o no la obligación de eliminar esta información o se les tiene que pasar. Como sabes, respecto de los expedientes médicos, hay algunas NOMS que hablan de, creo que me parece que son 5 años que tienes que tener esta información. Entonces, realmente, si fallece la persona, habría que ver si se tienen que eliminar o no conforme a la NOM. Esa pregunta, si quieres, te la voy a investigar porque no sé en específico en los ensayos clínicos, pero si me puedes poner un correo, lo voy a anotar y de hecho también les voy a mandar a ustedes mi correo por si tienen alguna duda adicional. Gracias. Lo puse en mayúsculas, pero es todo en minúsculas. Y Rodrigo, si me puedes dar tu correo, me comprometo a revisarlo y contestarte. Gracias. De hecho, alguna vez me tocó ver a mí alguna startup que digo ya no continuó, pero justo era esto, un testamento en el momento que era vinculante la idea con tus acta de función. ¿No? Ujú. Una vez que se vinculara esta información, se daban de baja todo lo que tuvieras estipulado, ¿no? Redes sociales, correos, etcétera. Sí, Pero no floreció. sí, o sea, normalmente te digo, cuando falleces, pues ya deja de ser tu dato personal, entonces ya realmente esta información ya debería dejar de existir, pero siguen existiendo y tan es así que, te fijas, sigue manteniendo a veces redes sociales y cosas así, entonces, ¿quién realmente tiene, ya en un tema más civil, quién puede o no revisar esta información? Porque en materia de datos no se establece qué pase con ellas, no existe como tal un testamento de datos personales, sino que ya sea los herederos,
o depende, depende en qué etapa estés respecto de la sucesión, qué pueden hacer con tus datos. Pero lo reviso y te digo si hay algún criterio. No, no. Muchas gracias. Hay una pregunta más de Germán. Es el hecho de que le especifiques a los usuarios que aceptan el aviso de privacidad y ahí se determine que al avanzar el uso de el usuario acepta el uso de información para los fines descritos, ¿sería suficiente para considerar que autorizó el uso de los datos? Ok, en una app, ok, estás especificando en tu app que el uso es aviso de privacidad y se determina al avanzar. Sí, pero acuérdate que el consentimiento, cuando es respecto de datos personales sensibles, tiene que ser expreso y por escrito. Entonces, ahí yo te sugeriría que sí tengas un checkbox donde te digan, si vas a tratar datos personales sensibles, que tengan que sí aceptan. Si es un consentimiento tácito, es como lo puse a disposición y continuó, en ese caso, pues sí, sí se mantuvo. Pero sin, como tú lo planteas, sería un consentimiento tácito. Un consentimiento expreso es que haya una manifestación de la voluntad, ya sea firmándote o poniendo un checkbox o mandándote un correo que sí, donde diga que sí lo autoriza. Por seguridad, yo preferiría que sí les pidieras a ellos que dieran clic para que, es decir, da clic aquí y sigue el proceso. Si no, sería nada más tácito. Y dependiendo qué datos, si no usas datos personales sensibles, basta con el tácito, pero si sí los usas, mejor sí pide ahí un consentimiento, ya sea con un clic. Mando hoy la contestación y ya hasta mañana. Muy bien, pues muchísimas gracias por la ponencia, Elian. Creo que ha sido de mucha utilidad. Para todos los que se hayan registrado, vamos a enviar la grabación y la presentación para que ustedes puedan revisarla más adelante. Y bueno, antes nada más de concluir, vamos a dar algunos avisos. Dame un segundo, por favor. Eh, bueno, invitarlos a la siguiente capacitación que va a ser el 28 de octubre. Aquí pueden escanear el código QR o en la liga que aparece en pantalla pueden registrarse para poder participar. También de parte del Health Data Science Program, invitarlo a conocer los nuevos formatos ya sea tanto del diplomado como de los cursos y los próximos webinars que se están dando mensualmente. También pueden conocer más información aquí. Algunos eventos que se vienen en las próximas meses para que también puedan conocerlo y si están interesados poder asistir. Y bueno, invitarlos a que sigan en redes sociales, tanto en Hacking Health Monterrey como Centro Mexicano Pro Bono, Health Ideas y bueno, el espacio también de Mijares para que ustedes puedan también conocer todo lo que están trabajando en diferentes áreas de temas legales. Entonces, no sé si hubiera algún otro comentario. Todo bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por asistir el día de hoy y nos estamos viendo en la siguiente edición. Cuídense mucho.